nos vamos a el volumen 2 de estática. Y vamos a comenzar con unos ejercicios primeros de caída libre. Yo los dejé la semana pasada y como que hay algunas cositas que no me han convencido. Pero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para el bloque M, chiquito. ¿Cómo hacemos el diagrama de cuerpo libre? Ahí tenemos al bloque M y dibujamos sobre él todas las fuerzas que hay. Mira. Primero, ¿qué es lo primero que siempre debes de dibujar, chicos? La fuerza de gravedad o conocido como el peso. Y ahora sí, sobre él dibujas, no hay ningún contacto para el bloque M chiquito con alguna superficie, pero sí hay un contacto con dos cuerdas. Estas dos cuerdas originan tensiones. Vamos a poner que él sea tensión 1. Vamos a poner que es la cuerda 1 y la cuerda 2. Entonces para abajo será la tensión 2. ¿Estamos? Muy bien, son tres fuerzas que actúan sobre el bloque, dos tensiones, porque está unido a dos cuerdas y su propio peso. Si te digo por aquí el diagrama de cuerpo libre para la tabla, que también te dejé la semanita pasada, y mira, si bien es cierto que tienen la idea, debemos de hacerlo completamente bien. Primero, el bloque W le genera una acción a la tabla. ¿Ya? Esta es la reacción producida por el bloque W. Pero aparte, toda tabla tiene su propio, o todo cuerpo tiene su propio peso. ¿Son las únicas fuerzas? No, también hay una aquí. Profesor, hay un contacto con las rueditas. Cada una de ellas le genera una reacción distinta. Vamos a suponer R1 y acá vamos a llamarle R2. Profesor, ¿por qué no es para abajo? No, para abajo sería la fuerza que la tabla le hace a las rueditas, pero las rueditas le están respondiendo con una reacción. R1 y R2. Y ya está. Sorry, ¿por qué es todo esto necesario? Ahorita vamos a ver por qué es necesario. Pero es importante que lo tengas presente el correcto diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Tienes que acostumbrarte, chicos, porque la próxima semana que tenemos nuestra práctica calificada, viene ejercicios de caída libre, disculpa, de cuerpo libre. Y sería un poco vergonzoso que no lo pueda resolver si solamente se trata de graficar las fuerzas, nada más. Igual aquí, yo dejé esto, chicos, y algunos lo hicieron correctamente. Vamos a ver. Tenemos aquí a nuestra barrita. Repito, esto no es nuevo, esto es de la semana pasada que le dejé en la actividad grupal. Y mira, primero lo que siempre vas a dibujar a normalito es el peso. Siempre vas a dibujar el peso. Y ahora trata de dibujar. Vamos a ponerlo ahí. Porque yo te dije y fui bien claro. Si dos fuerzas no son paralelas, la tercera tiene que ser. La tercera tiene que ser. Si dos fuerzas no son paralelas, la tercera tiene que ser concurrente. No te olvides, chicos. Pregunta de examen oral. Concurrente. ¿Qué quiere decir concurrente? Bueno, rectas concurrentes quieren decir que pasan necesariamente por un mismo punto. Entonces, esta reacción, que supongamos que sea así, yo tengo que ver por qué punto están pasando. Entonces, tengo que dibujar sus líneas de acción, o sea, sus prolongaciones. Y yo veo, profesor, se intersectan en este punto. Entonces, sobre ese punto va a pasar la otra fuerza aquí. Pues no le voy a poner el mismo R, podemos ponerle LR y a LSR1. Y así es el correcto diagrama de cuerpo libre sobre la barra.
Diagrama de cuerpo libre sobre el bloque. Acá tenemos a nuestro bloque. Ahora dibujemos qué fuerzas hay sobre él. Primero, qué le debemos dibujar a todo bloque, todo cuerpo? Su fuerza de gravedad o su propio peso. Ya tenemos uno. Por eso el A queda descartado, porque el peso hacia arriba no puede ser en la vida. Siempre el peso es hacia abajo. Ok. Y hay algunos que han marcado la A, no sé por qué. Bueno, siguiente, hay una cuerda, ¿verdad? Hay una tensión. Si lo dibujo así la tensión, uy, el bloque cae con más ganas, pero el bloque no está cayendo, lo está sosteniendo en la cuerda. Entonces, la dirección de la tensión es hacia allá, porque lo está sosteniendo. No, ahí estamos. Entonces, hasta ahí, ¿cuál más quedan descartadas? La C. Entonces, profe, todo se define luego en el contacto que hay con el suelo. Tenemos a la B, la D y la E. ¿Yo lo puedo graficar así? No, porque esta es la fuerza que el bloque le ejerce a la superficie. Y no me piden eso, me piden el diagrama del cuerpo libre, es decir, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, que recibe el cuerpo, no que el cuerpo genera. El bloque está recibiendo una reacción por parte de la superficie. La superficie lo está empujando con una fuerza. Es esta fuerza como debe tener esa dirección, que es la reacción de la tensión. Profesor, pero así como está, no hay ninguna. Bueno, la alternativa correcta es la D. Simplemente esto de acá lo han subido un poquito más. En la misma prolongación lo han subido un poquito más. Pero es lo mismo, chicos. ¿Estamos o no? Ahora sí. Muy bien, continuemos. Y entramos ahora sí, ejercicios que nos interesan. El diagrama de cuerpo libre fue bonito, pero fue para aprender a cómo ubicar las fuerzas. Ahora sí entramos a ejercicios. Por ejemplo, el 5. Me dice, si la partícula mostrada es de 20 kilogramos y está en equilibrio, ¿cuánto mide el módulo de la tensión en la cuerda horizontal? Mira, yo grafico a mi bloque, le hago el DCL así rapidito. Profe, acá tengo mi DCL. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el bloque? Dilo. 2, 3, 1. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre ese bloque? Primero, el peso. Luego acá hay una tensión. Vamos a llamarle T. Y acá hay otra cuerda, hay otra tensión. Vamos a llamarle T1. No hay más fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Profe, ¿y cómo puedo calcularla? Siempre cuando tienes tres fuerzas, trata de formar con esas fuerzas un triángulo. Comúnmente se lo conoce como el triángulo de fuerzas. ¿Cómo lo puedo formar? Mira, deja ahí a T1, vamos a agarrarlo como si fuera la hipotenusa. El T en esa misma dirección, solo que lo vamos a trasladar un poquito más acá, ahí. Y el peso que completa acá mi triangulito. Este ángulo va a seguir siendo 30, no va a cambiar. Pero por un momento recuerda tu triángulo de 30. Él es 90 y este ángulo es 60. ¿Cuál es mi triángulo de 30 y 60? Que frente a 30 está acá. Frente a 60, K raíz de 3 y frente a 90, 2K. Son cositas que yo también ya te enseñé. Profe, sigo sin entender. Es que hay un dato que tú sí tienes que todavía no hemos utilizado. ¿Cuál es? Que la masa del bloque es 20 kilogramos. Por tanto, su peso sí puedo conocerlo. El peso siempre es la masa por 10. ¿Por qué 10? Porque la gravedad es 10. 20 por 10, 200 newton es su peso. Esto equivale a 200 newton. Pero profesor, esto también equivale acá.
Entonces, ¿cuánto vale K? 200 newtons. Pero a mí, ¿qué me están pidiendo? La tensión en la cuerda horizontal. O sea, el T. Pero ¿cuánto vale el T? El T está valiendo K raíz de 3. Si K vale 200, sería 200 raíz de 3 newton. Y ya está. Porque muchos ya están teniendo la idea y eso es bueno. A ver, primero hagamos el diagrama de cuerpo libre, que eso lo hemos aprendido bien. Es decir, separamos al objeto y dibujamos sobre él las fuerzas que hay. Todo objeto tiene la propia fuerza de gravedad, conocido como peso. ¿Cuánto es el peso, chicos? ¿Cuánto es? 80 newtons, muy bien. Ya todo es en newton, todo lo que es fuerzas, chicos, es en newton. Ahora, acá hay una tensión. ¿Qué más hay? Y acá hay una reacción. Siempre que te dicen que es liso, así, perpendicular lo pones la reacción a la superficie. Entonces, sobre estas vamos a dibujar, chicos, nuestro triangulito. ¿Cómo lo hacemos? Mira, es sencillo. Primero, si quieres, ponle al peso. La reacción, ponlo aquí. Y ya tiene, ya, porque falta la tensión que va inclinado. Ya acabo de formar tu triángulo. Y mira, qué curioso, porque este ángulo es 37. Entonces, este ángulo también debe de ser 37 grados. Y recuerda que acá está 3K por el triángulo de 37. Obviamente, él es 53. Él es 4K y él es 5K. Basta con que tú conozcas un lado del cuadrado, disculpa, del triángulo, y ya puedes saber los demás lados. ¿Y cuál sabes tú? El peso, porque esto es 80 newtons. Entonces, si 4K es como 80 newtons, porque están en el mismo lado, ¿cuánto vale K? Más o menos K equivale a 20 newtons. ¿Y a mí qué me están pidiendo? ¿Cuál es la medida del módulo de la tensión? Bueno, la tensión está equiparado a un valor de 5K. Sabiendo que K vale 20 newtons, 5 por 20, 100 newtons. Muy bien. Y así es como muchos de ustedes me han enviado la respuesta. Excelente. Mira, dibujemos al objeto. Esta vez está un poco inclinado el objeto, pero bueno. ¿Qué fuerza hay sobre el objeto? Tenemos acá la fuerza F, que es horizontal. Sabemos que todo objeto tiene su propio peso. Y ya te dice que pesa 200 newtons. Bueno. Y aparte, hay un contacto con la superficie. Entonces acá viene la misma reacción. Y te piden, mira, solo tenemos esas tres fuerzas y te piden calcular el valor de F. O sea, si yo lo sé graficar, chicos, basta con que yo pueda identificar un ángulo y ya está. Entonces voy a dibujar mi triangulito. Acá voy a poner el peso. Luego voy a poner a F. Y voy a cerrar acá con la reacción. Pero ahora, ¿qué ángulo le pongo, profe? Si no hay ángulos conocidos. Está por debajo acá el 37. ¿Qué ángulo puedes hacer? Recuerda que aquí está el 37. Y esto forma 90. ¿Estamos o no? Si el peso viene así, hasta abajo, el peso también está formando 90 newtons. Entonces, si él es 37, él es 90, profe, él será 53. Como todo esto acá es 90, este ángulo debe ser 37 grados, que es lo que le falta. Ah, o sea, la vertical con la reacción forman 37 grados. La vertical con la reacción formarán 37 grados. Entonces, ya está ya, porque él es 90 y obviamente él debe ser 53. Entonces, a veces no vas a encontrar el ángulo directamente, pero tienes que jugar ahí con
con el mismo ángulo, con los 90 que se puedan formar, hasta encontrar el angulito. Frente a 53 está como 4K, 37 como 3K, y el 90 como 5K. Me piden el valor de la fuerza F. ¿En qué lo reemplazo? En el peso, porque tú tienes que el peso es 200 newtons. O sea, 4K lo equivalgo a 200 newtons. Vas a dividir el 4 y K vale 50 newtons. Pero a mí me están pidiendo F. Bueno, F vale como 3K. Si K vale 50 newtons, será 3 por 50, 150 newtons. Y ya está. Eso es todo. A ver, hacemos el DCL rapidito. ¿Qué fuerzas hay, chicos? ¿Cuántas fuerzas hay sobre el bloque? Acá está tu bloque. ¿Cuántas fuerzas hay? Habla con confianza, no importa si te equivocas. Peso, tensión. Ya, hay peso. Hay dos Hay tensiones. tensión. ¿Qué más hay? Reacción, o sea, Hay un impacto con la superficie, hay una reacción. Ya está, chicos. ¿Por qué? Porque mira, suficiente. Podemos poner acá así la tensión, acá la reacción y acá el peso. ¿Por qué lo ponemos de esa manera? Para no perder el ángulo de 30 grados, pues, para no perderlo. Obviamente él es 90 y él será 60. Frente a 30 va acá va K raíz de 3 y acá va 2K. ¿Cuál te dan de dato? Profesor, no me dan ningún dato. Mentira, sí te dan un dato. Te dan este de acá. Por ser la misma cuerda, esto de acá también es 100 newtons. Por ser la misma cuerda, esto lo jalará hacia arriba con 100 newtons. Es decir, tienes que la tensión vale 100 newtons. ¿Cuánto sería K? Si 2K vale como 100 newtons, ¿cuánto vale K? 50 newtons. ¿Por qué hice eso? Porque es la misma cuerda, chicos. En todos lados hay la misma tensión, el mismo valor de 100 newtons. Pero cuidado, cuidado, si tienes una cuerda y de un lado jala para acá, del otro lado jala para allá. Pero si jala hacia el centro, del otro lado jalará también hacia el centro. ¿Ya? Esa es la propiedad de la tensión. Y ya tienes, porque a ti te están pidiendo, ¿cuál debe ser el peso? Bueno, el peso es igual a K raíz de 3. Si K vale 50, el peso será 50 raíz de 3 newtons. Ya está. Eso es todo. A ver, el número 10. A ver, chicos, no está difícil, ¿ah? Miren al bloque W. profesor, no ignore mi respuesta, yo que no me... Muy bien. ¿Cuánta fuerza hay sobre W? Está la tensión, está acá una fuerza externa, que es F, y está el propio peso, ¿verdad? Que es, te dan el valor de 300 newtons. Ya pues es tu fuerza, chicos. Obviamente, no perdamos ese ángulo, pues, ¿no? T, acá F, y acá viene el 300 newtons. Y sigo manteniendo acá, mira, el angulito 37. Dado que este es 3K, 4K y 5K. Me piden a mí el módulo de F. O sea, F es como 4K. Pero si 3K vale 300 newtons, ¿cuánto vale K? 100 newtons. Por tanto, F que es igual a 4K, F será igual a 400 newtons. Nada más, no te compliques mucho. Ya, vamos a ver. Todos aseguran que es la C. Vamos a ver. El bloque pesa 150 newtons. Mira acá nomás. O sea, si este es 150 y como está en equilibrio, esta tensión, ¿cuánto debe ser su valor? No debe tener el mismo valor para que pueda sostenerlo. Por ser la misma cuerda, acá baja con
Igual, 150 newtons. Entonces, este punto de aquí es el que vamos a identificar, chicos. ¿Por qué? Porque sobre ese punto está la tensión A, está la tensión B y una fuerza de tensión hacia abajo de 150 newtons. ¿Y cómo voy a verificar mi triangulito de fuerza sobre él, profesor? Porque el ángulo es 90 grados. ¿Cómo llegas a la conclusión de que ese ángulo es 90 grados? Mira, pues 37 más 53 es 90. Esto también debe ser 90 para que la suma del triangulito sea 180. Ya puedes hacer tu gráfica así. Pones acá la tensión A. La tensión B, bájalo un poquito, pues así. Y el ángulo se sigue manteniendo, que es 90 grados. Y acá pones al peso, que equivale a 150 newtons. Profesor, ¿qué ángulo le pongo? Es como hemos formado un triángulo acá, chicos, así. ¿Este qué ángulo es? Si él es 37, él debe ser 53. Y él debe ser 37. Significa que acá está 3K, en la K 4K y en la K 5K. Si 5K es como 150, ¿cuánto vale K? Como 30 newtons. Vas a dividir. Me piden la tensión en la cuerda A. Entonces la tensión en la cuerda A equivale a 3K. Es decir, la tensión en A debe ser 3 por 30, 90 newtons. ¿Dónde está su 120, chicos? 120 palazo le voy a tirar. ¿Estamos? ¿Sí? Miren bien, hagan bien su triangulito. A ver, mira acá el 12. Determine el módulo de la fuerza para que el bloque de 1200 newtons, él tiene una fuerza de gravedad o peso de 1200 newtons. Muy bien, las poleas también tienen que estar en equilibrio, chicos. Identifica, mira, como todo esto es la misma cuerda, significa que todos tienen la misma tensión. ¿Ya? Lo voy a borrar, es para que identifique que todos son la misma cuerda. Chao. ¿Qué quiere decir? Que si este jala con F, esto de acá también jalará con F. Y hacia arriba, para esta polea, o sea, esta polea A y esta B, también será con F. Por ser la misma cuerda, esto de acá también jalará con F. Pero mira un momento la polea. La polea también tiene que estar en equilibrio. Si en ambos lados jala con F, para que la polea esté en equilibrio, la tensión hacia abajo debe jalar ¿con cuánto? ¿Con cuánto debe jalar? Si hacia arriba tengo F más F, 2F. Hacia abajo debe jalar con 2F. Si no, no logra mantenerse en equilibrio. Esto de acá debe ser 2F. Por ser la misma cuerda, hacia arriba debe subir con 2F. Y como esta de acá es la misma cuerda, esto de acá también lo estará jalando hacia arriba con 2F. Pero la hacia abajo no, cuidado de la cuerda B, disculpe, de la polea B. Este 2F por ser la misma cuerda. ¿Con cuánto lo jalará hacia abajo? Miremos a la polea B. El mismo caso que el anterior, solo que tienes 2F y acá 2F. ¿Cuánto debe ser la fuerza hacia abajo? Hacia arriba tengo 2F más 2F, 4F. Hacia abajo entonces debe ser 4F. Por ser la misma cuerda, hacia arriba lo debe de jalar con 4F. Entonces, sobre el bloque, lo jalan dos fuerzas hacia arriba. Uno con 4F y otro con 2F. Si el peso es 1200 newtons, ¿cuánto debe ser el valor de F? Lo que va hacia arriba, 4F más 2F, 6F. Debe ser igual a lo que va hacia abajo, que es 1200 newtons. ¿Cuál es el valor de F? Vas a dividir y eso sale 200 newtons. O sea, lo debe estar jalando con 200 newtons. ¿Estamos?